Júpiter en Piscis prácticamente es uno de los símbolos del 2022. Eh, Su inspiración, su energía para poder tener la capacidad de ver la vida, para poder darle significado. Hoy tenemos una invitada muy especial, Cari Bozo, que nos acompaña desde Chile para hablar precisamente de esta sustancia. Martín, buenas noches. Cari, buenas noches. Bienvenidos. Muchas gracias, o sea, muchas gracias. Bienvenido para mí a su programa. Estoy súper emocionada, muy contenta, muy agradecida y me siento muy honrada de estar con ustedes dos tremendas personas. Cari, bienvenida. Qué rico volvernos a ver, así sea por este medio. Nos reconocimos en México hace unos Sí, 4 años atrás. Fuimos a las pirámides, compartimos y se ha creado una amistad muy bella entre nosotros. Y qué bueno que estés acá, Cari. Tienes mucho para aportar a la astrología. Tienes un abordaje muy interesante porque como artista y como intérprete de las estrellas, como estudiante de astrología y además tienes una escuela, estás dando una versión de cómo plasmar esa información del zodiaco en la vida real, en cada persona. Entonces, qué bueno que estás acá para que nos compartas esa visión compasiva, amorosa, artística de Júpiter en Piscis. Bienvenida, Cari y Juan. Nos vimos el año pasado, ¿no? Entonces, bienvenido. Primer live nuestro primer del live de este 2022. año. Ah, qué bien, Es- qué honor, más doble honor para mí. Sí. Bueno, Cari, tú eres artista, tú en tu vida pasada, sabemos la vida pasada antes del retorno de Saturno, eh, trabajabas principalmente con diseño, ¿verdad? Sí, soy licenciada en artes visuales y diseñadora gráfica y me dediqué muchos años a trabajar en medios de publicidad y cosas de ese mundo, desde el apoyo de lo visual en el fondo. Pero siempre con un amor profundo a la astrología, investigando así como bien desde lo cotidiano, como haciendo análisis, leía y después lo aplicaba, era de las que le preguntaba a todo el mundo, ¿cuándo naciste? Antes de que preguntarle su nombre prácticamente, ya estaba preguntando la fecha de nacimiento. Y así, con lo que tú comentabas del retorno a Saturno, me hizo un vuelco grande, me trajo a mi segundo hijo, o sea, viví esa maternidad por segunda vez y también tuve, yo siempre digo, como con él tuve los cojones o la sabiduría también de elegir ese camino y decir, bueno, me arriesgo a ver cómo lo hago para vivir de esto y hacer lo que me gusta. El arte me encanta, entonces ahí es donde empiezo también a tratar de fusionar ambas cosas, dejando un poco de lado la parte más del diseño y la publicidad, que no era algo que iba conmigo, la verdad. Sin embargo, Sí. yo diría que todo ese proceso que tuviste te dejó un lenguaje, el lenguaje de poder traducir eh, de ese mundo simbólico a colores, a interacción, a lo que se quiere transmitir a través de una composición, ¿sí? Que es algo que tiene que ver precisamente con Júpiter en Piscis. Júpiter en Piscis viene siendo como ese puente entre el cielo y la tierra que nos viene a dar como herramientas de comunicación, de algo que está más allá, ¿no? Totalmente, sí, así lo veo yo también, es como esa mente más amplia que nos quiere mostrar un poquito más allá de nuestra mente pequeña, ¿cierto? Nuestra mente eh, más personal, pero que es esa mente que nos conecta también con el colectivo, pero sin perder lo concreto, porque Júpiter todavía sigue siendo dentro, siento yo, de los parámetros eh, que describen esa parte de la psicología que todavía se puede entender con lo racional. En cambio, ya Neptuno es otra historia, por ejemplo. Cari, te voy a preguntar justo en ese sentido de poner en palabras no es fácil.
porque un artista más, si se pusiera a racionalizar, no crea, es algo que se da desde otro nivel. ¿Cómo es esa posibilidad de captar la información astrológica o esos patrones, esa matriz que hay en el cielo y poderla transmitir y convertirla en arte? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es esa conexión? Yo sé que no es fácil ponerlo en palabras, pero tú que lo haces, Voy a hacer un intento, un intento. porque sí, Ujú. sí, un intento, porque la verdad es que sí que está difícil. Eh, yo siento que el arte y la astrología no tienen nada diferente, en el sentido del cómo uno lo procesa. Yo siento que tanto el arte plástico, mi arte es plástico, me encantaría cantar o hacer música, pero no es lo mío, pero también incluyo los otros tipos de arte. Siento que son canales al final que se abren y que uno toma una cierta información y que esa información es de todos, no es mía. Yo no, cuando yo pinto una imagen, no siento que estoy creando esa imagen yo la visualicé y probablemente la tomé de un inconsciente colectivo o desde algún espacio más global. Pero tengo la capacidad de transmitirla y plasmarla. La astrología es lo mismo, siento yo, es entender los movimientos planetarios que tú también y todos los astrólogos lo pueden entender, captar y transmitir a su manera, a su forma y con su lenguaje finalmente. Entonces, el arte y la astrología para mí no son cosas diferentes. Son lo mismo, solamente que son, entre comillas, técnicas diferentes. O sea, es la manera en que se plasma. Eh, en tu pregunta de cómo se capta, yo creo que sí ahí puede ser que haya una diferencia. La astrología tiene efemérides, ¿cierto? Uno investiga, hay libros, uno conversa y de alguna manera eso hace que nos podamos enmarcar tengamos un encuadre más claro desde dónde podemos navegar en este proceso de canalización. El arte, en cambio, es un poquito más complejo en el sentido de que hay que entrar al mundo emocional. Yo siento que el artista siempre necesita conectar con su propia emocionalidad, además de lo que capta, conectar con sus procesos emocionales y desde ahí reinterpretar lo que capta. Pero tiene que pasar por un proceso de digestión, si yo no pongo de mí en ese trabajo, entonces no hay arte, no hay desarrollo del arte. La astrología igual es lo mismo en ese sentido. Finalmente todos ponemos un poco de nosotros en cada interpretación. Qué bonito análisis el que haces. Sin duda coincido contigo en que la astrología es un arte. Es el arte de una composición, así como se combinan colores, se tienen que combinar significados de arquetipos para entenderlos a un contexto individual. Y ese es todo un trabajo artístico. Por eso cuando me preguntan si astrología es ciencia o arte, siempre digo es arte, sin duda alguna. Eh, Sí. Cari, cuéntanos para ti qué es Júpiter en Piscis. ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo vives? Para mí Júpiter en Piscis, lo voy a decir así, es un regalo, es un gran regalo. Yo ya lo empiezo a sentir, yo tengo Venus-Marte en el segundo decanato entre el primero y el segundo de Piscis, entonces ya está empezando a conectar con esa fuente de inspiración y ya lo estoy sintiendo como un regalo divino, precioso. Pero también siento que es un regalo para todos, independiente de si tienen o no tienen planetas en Piscis. Eh, Júpiter es un planeta colectivo, social, por lo tanto, desde ese punto de vista, al llegar a uno de sus domicilios, ¿cierto? Eh, Se siente muy cómodo. Y siento también que Piscis es un signo que, así como definir el arte es difícil, definir qué es la astrología es difícil, definir Piscis es totalmente más difícil o tiene el mismo grado de dificultad. O sea, creo que es el signo de los 12 signos que más cuesta poner en palabras, porque tiene esa influencia de inspiración, de sutileza, de subjetividad que finalmente eh, se siente, ¿cierto? Se siente y es difícil comunicar. Entonces,
para mí Júpiter yo siempre lo veo que es como una lupa, ¿cierto? Es como la lupa que se posa sobre algo y lo engrandece, lo expande. Y en ese sentido, el signo que está ahí, Piscis, con toda su sutileza y toda su como empatía finalmente, se ve engrandecido por este Júpiter. Obviamente ahí es una herramienta, depende de quién tome la herramienta, cómo la utiliza, porque también se puede mal utilizar una herramienta, ¿cierto? Por muy buena que sea. Cuando nos hablas de la fe, de la inspiración, de la compasión, ¿cómo podemos, ya que se da esa posibilidad en forma global, la podemos, está ahí, y la astrología es un mundo vivo, es un diálogo vivo, y también es una cuestión de resonancia, de reciprocidad, de sincronicidad? ¿Cómo podemos sacarle provecho? ¿Cómo podemos ponernos en sintonía con esa benevolencia? Porque hay una forma de entender la astrología, es como que los planetas nos van a hacer vivir, pero hay otra forma de entenderla, es que somos co-creadores con ellos. Según tu versión o según tu experiencia o lo que tú captas intuitivamente, ¿cómo podemos disponernos para que ese Júpiter en Piscis represente esas cualidades que hoy el ser humano y la humanidad en conjunto necesita? Yo siento que los arquetipos planetarios, así como las deidades de todas las religiones, independiente de lo que uno crea, eh, viven en uno también, viven en el colectivo, pero también viven en uno. Y todos tenemos ese arquetipo, ¿verdad?, jupiteriano, eh, de benevolencia, del maestro que nos guía, el maestro que nos regala, el maestro que nos protege. Y desde esta visión pisciana, siento que se empapa sobre todo como de esta fuente compasiva, es lo que yo más siento. Júpiter siempre lo asociamos en la astrología con las religiones, la fe de las religiones, ¿cierto? La fe al Dios concreto, específico, eh, esa creencia que igual es súper dogmática, o sea, hay una manera de ser religioso, ¿cierto? La religión misma, la institución de la religión en la que nosotros creemos, nos dice cómo tenemos que conectarnos y comunicarnos con Dios. Júpiter, para mí representa eso, nos dice cómo. Ahí resueno mucho con algunos libros que he leído y también algunos videos que he visto que hacen esa gran diferencia entre en que en Neptuno, a diferencia de Júpiter, en la conexión con lo divino no está la figura de la divinidad, sino que está en la vida, está expandido. No expandido, ilimitado, porque Neptuno ya es otra historia, o sea, partiendo de la base de lo jupiteriano que se expande, si yo expando algo, tiendo a pensar de que para poder expandir algo tiene que existir ese algo, tiene que haber ese algo. En cambio, a diferencia con Neptuno, que es el otro regente de Piscis, ¿verdad? Eh, eso que hay es ilimitado, por lo tanto no sé ni dónde empieza, ni dónde termina, ni si en algún momento se puede acabar. Incluso me puedo hasta cuestionar su existencia, porque es tan grande, ¿verdad? Eh, yo creo que desde la perspectiva de la fe, el Júpiter en Piscis corta esos bordes, nos expande en lo que nosotros creemos o en lo que nosotros adoptamos como creencia, porque muchas veces pertenecemos a una religión porque nuestra familia pertenece a una religión, porque nuestro país o la ciudad, nuestro grupo de amistades cree en algo y yo resueno, o para no ser distinto, termino convenciéndome de que esa es mi creencia. Creo que cuando Júpiter llega a Piscis, nos permite atrevernos a ir un poquito más allá y decir, en realidad, puedo creer también en lo que cree mi vecino del otro país que se antepone a mi religión familiar, puedo
creer que yo y él podemos compartir en un mismo espacio, podemos rezar juntos, aunque él rece en hebreo y yo en chino, no sé, puede ser, podemos compartir ese espacio. Yo creo que Júpiter en Piscis nos dice sí, porque finalmente somos parte de lo mismo, y el Dios o la divinidad y la vida, la Pachamama, ¿cierto? Nos acoge a todos, independiente de si nosotros le queremos llamar Pachamama, si le queremos llamar Tonantzin, si le queremos llamar Virgen, si le queremos llamar como queramos llamarle, a esa como energía materna que nos contiene, o a esa energía paterna que nos guía. Entonces, para mí eso es Júpiter en Piscis. Quizás me fui muy... Fíjate, no, es que es tan difícil dar definiciones de esto porque Sí. Júpiter, Piscis precisamente es como el símbolo de la magia, de lo no visible, ¿sí? Mm. La gente en el campo de concentración muriéndose de hambre y de repente uno de ellos, el Piscis, empieza a cantar la canción de la infancia, inmediatamente los conecta y se remontan a ese instante en el tiempo. No hay ni tiempo, ni espacio, ni hambre, ni frío, simplemente hay una conexión. Lo que hace la música, lo que hace el cine, lo que hace una obra literaria, un cuadro, que inmediatamente lo vemos, nos envuelve y nos fusiona en un inmenso ahora, en un inmenso presente. Entonces, como tú misma lo dices, Júpiter es un zoom, es una lupa. ¿Qué está poniendo la lupa? Sobre la magia, sobre la mística. No son cosas reales y concretas que puedo decir, simplemente es una sensación de presencia, de presente, de que vale la pena estar aquí, de que me entrego a las oportunidades que me está trayendo Júpiter en Piscis para vivirlas, Sí, sentirlas en el cuerpo, en la piel. totalmente. De hecho, con eso que dices me acordé de una anécdota que les quiero contar, que hasta hace unos años atrás, siendo más joven y desde muy chica, me gustaba escuchar canciones en un idioma que yo no entendiera. Entonces me preguntaban como por qué, y las cantaba, trataba de imitar el idioma, no sé, el francés o diferente. Yo no entiendo tanto inglés, entonces también muchas en inglés. Y me decían, bueno, pero ¿entiendes lo que estás cantando? Y yo decía, no, y por eso me gusta, porque si llego a entender la letra y lo que dice la letra, a mí no me hace sentido con la música, me mata la música. Entonces, un poco eso es un poco lo que para mí significa también Júpiter en Piscis, de repente dejar de entender tanto lo que literalmente el arte o la expresión divina nos quiere decir, o cómo el resto del mundo lo ha interpretado, porque si son canciones de amor y escucho la letra, es la interpretación del amor de quien canta o escribió esa letra, y yo puedo querer conectar con otra, con mi interpretación de amor. Entonces, como salirnos de ese espacio tan contenido. Esa es una versión muy bonita de Júpiter en Piscis, porque Júpiter tiene que ver con la capacidad de poder abrirnos al mundo. Y para abrirnos al mundo, necesitamos abrirnos adentro con nosotros mismos. Uh-huh. Lo que tú nos estás planteando, desde esa vivencia más directa que tienes de la astrología a través del arte, y esto es algo muy valioso porque es poder a tu manera transferir esa información a algo que pasa a través tuyo. Lo que tú nos estás planteando es eso, cómo poder, para poder abrirse al mundo, yo también estoy abriendo mis puertas internas. Uh-huh. Esto nos puede indicar que esta época es una oportunidad que mucha gente pregunta, ¿y yo qué hago con mi Júpiter, con mi Neptuno? Esa es la oportunidad, lo que tú nos estás diciendo, de aprender algo nuevo, así no lo entienda. No importa que no lo entienda. Dese el permiso de ser Cristóbal Colón de la conciencia. Aviéntese al océano de la conciencia, no con la idea de que voy a llegar a tal lugar, a tal otro, sino con una apertura de búsqueda. Entonces nos va a permitir, porque desafortunadamente muchas veces caemos en la astrología por los temas del mundo material, solamente buscarle a los tránsitos o movimientos astrológicos una aplicación práctica para el mundo material, el dinero, el trabajo, que eso está bien, pero no es lo único y hay mucho más que eso. Entonces tenemos justamente en el último signo del zodiaco, el que resume toda la información de los anteriores, el vientre, el final y el comienzo, que es Júpiter,
Eso significa la posibilidad de que nos demos el permiso de interiorizar, de ir hacia adentro y también de ir hacia afuera, un doble movimiento, una doble vinculación con nuestro ser más profundo. Entonces podemos meditar, orar, dedicarnos a sentir y darnos el permiso de abrirnos a estudiar algo o explorar algo, no tanto con la idea de cómo le vamos a sacar provecho económico o para que pase tal cosa, sino con una mente mucho más abierta y suelta en el sentido de entregarnos a la vida. En la antigüedad se decía que Júpiter era el planeta de la buena suerte y en el sentido de facilitar las circunstancias. Hoy se sabe que Júpiter también tiene la capacidad de ver por anticipado lo que racionalmente no captamos, pero que algo en nosotros nos dice que es. Entonces, eso se relaciona con la fe, no como un hecho de creencia ciega, dogmática, sino como algo que sabemos que es, aunque no lo podamos definir en palabras o en conceptos racionales. Entonces es una oportunidad muy bella que tenemos cada uno de nosotros de darnos el permiso de expandirnos hacia adentro y hacia afuera. Aprovechemos este tiempo. Tenemos 11 meses para sembrar semillas, ya que salimos de la época dura del coronavirus, todavía no se ha acabado, pero tenemos la oportunidad de empezar a mirar esto con otra cara y viene desde adentro. No esperemos que todo venga de afuera porque ahí nos quedamos esperando. Sabes, Martín, que la fe, es un tema bien interesante. A Jung le preguntaban alguna vez, ¿y usted cree en Dios? Él decía, no, yo no creo en Dios porque yo sé que existe. Yo no necesito creer en algo porque sé que está. ¿Sí? Curiosamente, en la entrada de su consultorio tenía en latín una frase que decía, eh, eh, invocado o no invocado, Dios está presente aquí. ¿Sí? Entonces, un poco Júpiter en Piscis está diciendo es que no se trata de fe, sino de sentir que la vida sabe más de lo que yo creo saber y cómo me entrego a ello con una esperanza, entendiendo que las cosas pasan por algo, que las situaciones se abren o se cierran por algo y que simplemente soy un espectador aquí con Júpiter en Piscis, teniendo la buena actitud de cualquier cosa que venga, como venga, en la incertidumbre, porque Piscis también no es el orden Virgo, sino es el caos, que con Júpiter ahí me está diciendo, aprende a navegar en el caos de la incertidumbre y de las cosas como van viniendo, teniendo fe o teniendo certeza de que esto va mejorando y de que esto viene por algo y de que necesito seguir aprendiendo cosas de lo que va pasando. La benevolencia es otra de las cualidades de Júpiter. Y en este caso, empezar a ser benevolentes con nosotros mismos, más compasivos, ¿no? Mucho más incluyentes con nosotros mismos para podernos dar el permiso de abrirnos. En todo momento crítico, siempre tenemos la oportunidad de esforzarnos o de forzar nuestra zona de confort e ir más allá. Y la dificultad nos obliga a desarrollar una capacidad en nosotros, algo que está en latencia en nosotros. Entonces, este paso de Júpiter y en el encuentro con Neptuno, porque Neptuno ahí se queda todavía un buen rato, tenemos una oportunidad, los dos regentes de Piscis se encuentran por única vez para darnos la oportunidad de tener una expansión, como Cari lo decía, una muy hacia la totalidad de Neptuno. Y cada uno necesita aterrizar esto en su vida. ¿Cómo sería esa conexión de entrega más profunda a la totalidad con Neptuno? Y otra, esa expansión de conciencia interna y externa, de buscar poder desarrollarnos, poder expandirnos. Y yo sé que estamos pasando un momento complejo en esta transición en la humanidad. Estamos en un momento, y puede ser más complejo todavía, pero necesitamos estar más abiertos, con una mente más ecuánime, más conectados con nuestro ser interno y más conectados con la totalidad, más desconectados de tanta información
nociva que hay y especulativa y de tener que ser algo para la sociedad, nosotros no necesitamos ni dejar huella ni ser nadie. El árbol deja huella dando sus frutos y no necesita dejar huella. Entonces, esta es una invitación porque el 12º signo del zodiaco, que es Piscis, tiene que ver con esa gestación en sí mismo, es la liberación de nuestro ser, de nuestra alma. Darle permiso de que eso que está allá adentro, esos dones o esas habilidades, empiecen a salir, así no le pongamos nombre. Y Cari nos enseña eso, ¿no? Un artista tiene que sentir y tiene que digerirlo para poderlo plasmar. Pues es precisamente por eso te hice la primera pregunta. ¿Cómo lo hace un artista? Porque desde la astrología pretendemos racionalmente interpretar lo que nosotros llamamos astrología, es una cosita así de chiquita. Y aquí me van a perdonar los compañeros astrólogos, pero cada una de las escuelas es una hojita en el árbol del conocimiento de la astrología, no es más. Nadie tiene la verdad absoluta ni la interpretación completa, y es la interpretación que hacemos los humanos de esta época, pero la astrología es un lenguaje, o más que un lenguaje, es una conexión mucho más abarcante. Entonces, este es un momento para eso, para que nos conectemos, para que sintamos, para que, como nos dice Cari, podamos digerir eso que estamos sintiendo y empezarle a dar una salida a través de algo que nos beneficie, que nos dé alegría, que nos abra el entendedero y nos abra las puertas al mundo. Y no necesariamente quiere decir que me va a tapar de millones, y tenemos que cambiar ese paradigma de que la vida se resuelve solamente trabajando. Es impactante ver que hoy dedicamos la mayor parte del tiempo al trabajo, a la casa 6. ¿Y el resto? Y el ser que está dentro. Entonces necesitamos, un árbol no es solamente las ramas grandes, o un niño no solamente le creció la cabeza más grande que el cuerpo, es un desarrollo orgánico. Pues eso es lo que nos plantea la astrología. Hay un desarrollo orgánico completo. Démonos ese permiso. Totalmente. Y yo siento que ahí el regalo que nos trae este contacto es a lo mejor tener la posibilidad de hacer algo que no es fácil, siento, para el ser humano, que es ser humilde, es conectar con la humildad, porque creo que cuando uno se enfrenta a la vida y al entendimiento de la vida, de que todos somos uno, de que somos parte de un gran sistema, de que nosotros, cada una de nuestras vidas es ínfima. Cuando empezamos a mirar hacia arriba, ¿verdad? Empezamos a ver los planetas y nos damos cuenta que nuestro planeta incluso es pequeñito comparado con lo demás. Ahí tenemos el regalo y la posibilidad de darnos cuenta que podemos ser humildes y que en esa humildad podemos reconocer a la divinidad o a la inspiración, o empaparnos de la vida y darnos cuenta de que somos vida, somos parte de esta vida. Creo que eso es uno de los regalos que nos trae, y el otro que siento que está más conectado con Júpiter, sobre todo, y con lo que significa, porque Júpiter, el gran benéfico mayor, ¿verdad? El gran maestro. Finalmente, si nosotros pensamos en el maestro, en ese maestro que nosotros amamos, ¿verdad? ¿Cómo tratamos a ese maestro? Lo vamos a tratar, le vamos a poner una alfombra roja, le vamos a hacer la mejor comida, vamos a hacer, ¿verdad?, lo mejor que podamos para llamar la atención del maestro, para que el maestro se sienta bien con nosotros. Pero si nos damos cuenta de que ese maestro está dentro de nosotros, que somos nosotros mismos, porque somos los mejores maestros, en ser quienes somos, nos enseñamos todos los días y todos los días practicamos para ser la mejor forma que queremos ser, o que estamos practicando que queremos ser, porque finalmente, nos guste o no, estamos decidiendo ser lo que somos. Entonces, si nos empezamos a tratar a nosotros mismos como trataríamos a ese maestro, es lo que dice Martín. O sea, si nos empezamos a tratar mejor y empezamos a tratar a la vida de esa misma manera, creo que es ahí donde se conecta la humildad con esta idea del maestro, y dejar de estar buscando el gurú, porque el gurú también es algo que nos ha dañado mucho como sociedad. No sé si Mira, estarán de hermosa acuerdo. ese análisis que acabas de hacer, querida Cari, porque ¿qué es el maestro? Pues el maestro es cuando perdemos, cuando nos dejan, cuando ganamos, cuando tenemos un logro. Ese es el verdadero maestro de la vida. Y si estamos constantemente
acribillándonos y dándonos látigo porque no hicimos esto, porque cómo la fuimos a embarrar en aquello, porque Claro. cómo, ¿sí? Es como si le estuviéramos diciendo al maestro, usted no vale, cuál alfombra roja ni cuál comida especial para el maestro, ¿sí? Y precisamente ahí es donde está el tema de Júpiter en Piscis, cómo voy a aceptar las enseñanzas que me trae la vida día a día, con la incertidumbre de las cosas, Piscis, con el caos del momento, y cómo voy a aceptar, a apreciar y a valorar cada uno de esos errores, de esas falencias, de esas equivocaciones, que son mi gran maestro, en lugar de estar buscando adorar al pastor o al líder o al que está haciendo allá en el púlpito una visibilidad de su visión de la vida. En lugar de estar buscando ese gurú afuera, hay que buscarlo adentro con cada hecho, con la prima materia que llamaban los alquimistas, para convertir el plomo al oro, esa prima materia que son las experiencias que vivimos día a día. Cari, ¿cómo puede presentarse ese Júpiter-Neptuno en Piscis en el campo del arte? Y voy a ir un poquito más allá, después de eso. Primero te pregunto eso, ¿cómo se puede presentar en el campo del arte a nivel global? Tengo una historia para eso. Les quiero Bueno, contar una historia, los quiero llevar a astrología, imaginar. las historias son astrología viva. Entonces, para adelante. Sí, exactamente. Porque también la imaginación a veces nos hace poder estar en eso. Pero quiero que se imaginen lo que me pasó. Hace muy poquito yo tuve un viaje muy largo, vengo llegando de México, un país que quiero mucho, y fui como despedida a una de mis playas favoritas, donde me puedo meter al mar tranquila porque no son olas muy grandes, y me metí a nadar y me puse a flotar. Y en ese, obviamente estamos hablando de México, agua caliente, porque aquí si hay algún chileno viendo va a decir, uy, qué frío, no es tan agradable por mucho que el agua esté tranquila. Pero agua tibia, el ambiente tibio, todo perfecto, era como estar en el útero, ¿cierto? De la mamá. Y flotando ahí, mirando todavía, está empezando a atardecer, entonces aparece la luna, preciosa, como coronada por las palmeras, o sea, era una belleza, y yo entregada absolutamente confiada, o sea, absolutamente confiada, porque no había ni una resistencia, nada apretado en mi cuerpo, estaba totalmente relajada en el agua, yo era parte de esa masa de agua que se movía y me movía y flotaba como si fuese parte del mar. Bueno, obviamente no me podía quedar eternamente ahí, me haría encantado, pero por razones obvias no podía estar en esa situación eternamente, pero la sensación de ese estado me hizo quedarme con algo que día a día yo lo recuerdo y me emociono y me inspiro y cada vez que yo estoy complicada o me pongo muy racional o digo, no, es que esto no está saliendo bien porque tengo una parte muy controladora también, entonces quiero que salga perfecto. Me acuerdo de ese momento y digo, en ese momento todo era perfecto, en el momento en que yo me entregué, en el momento en que yo fluí, en el momento en que yo confié en la naturaleza, en el mar, en el agua, en que la vida está conmigo. La vida no me amenaza, la vida está conmigo. Eso en el arte, ¿cómo se puede manifestar? El artista se empapa de emociones en todo momento. O sea, uno ve cosas, a veces vive situaciones, relaciones y se empapa de ese tipo de cosas. Llega un momento en que yo lo siento, al menos esto yo no sé si a todos los artistas le pasará, porque no puedo hablar por los demás, pero sí a mí me pasa que llega un momento en que, así como si fuera un tazón de agua, el tazón se rebalsa y es una desesperación por necesitar plasmar lo que estoy sintiendo, porque es sentimiento, es emoción. Júpiter en Piscis, Júpiter Neptuno en Piscis, plasmado en el arte, creo que nos lleva mucho más a ser conscientes de que en todo momento la vida nos está mostrando belleza, armonía, independiente de que yo entiendo y soy súper consciente también de que hoy día está la escoba en el mundo entero y que estamos en una guerra de energías y de situaciones reales y concretas, de ideas, de pensamientos,
una división política terrible, económica, ya todo el caos que hay, yo soy consciente que estamos en esto, pero al mismo tiempo también la vida está llena de momentos así, de momentos en el que uno se puede entregar, de momentos en que la vida nos sigue abrazando, en que la tierra nos sigue sosteniendo, en que los árboles siguen dando sus hojitas, ¿cierto? O sea, el caos está en nosotros como humanidad, porque está en cada uno de nosotros, porque no hemos sabido apreciar lo que hay en nuestro entorno y cuidarlo y sostenerlo. Yo creo que Júpiter en Piscis, con Neptuno, con todos los planetas personales que se van a sumar justo en ese encuentro, en ese periodo, o sea, marzo, abril, mayo, ¿cierto? Van a ser meses súper ricos en ese aspecto. Nos van a sensibilizar, a los sensibles nos van a hipersensibilizar más, y a los que no son tan sensibles los van a sensibilizar, a poder estar como más permeable a esos momentos. Yo lo siento así. Y el arte, como dije antes, es un canal de expresión, es una manera que tiene el alma para poder plasmar lo que está viendo, que va más allá de lo que los ojos pueden ver. Yo creo, Cari, que ahí estás tocando también otro tema importantísimo y es cómo Júpiter ayuda a darle significado al caos. Nada más importante para un buen artista que el caos, ¿sí? Porque, fíjate, pues Van Gogh se cortó la oreja, bueno, en fin, es decir, unas vidas caóticas, dramáticas, intensas, y se volvieron grandes canales de comunicación con lo inconsciente, ¿sí? Y Pero ahí precisamente, ¿sí? es que te quiero decir algo en respecto a eso, que ese caos yo siento que surge porque el mundo no te abraza, la sociedad no te abraza en esa hipersensibilidad. Y de los artistas que se volvieron locos y que estaban locos, en realidad eran seres incomprendidos. O sea, no eran las personas no estaban siendo capaces de entender el mensaje, y en el choque constante con las personas, bueno, obvio, uno se termina volviendo loco porque la necesidad del alma de expresar es muy fuerte. Y precisamente, permíteme, termino con la idea, Martín, ya te doy, y es como estos tiempos tan caóticos que hemos vivido estos últimos 2 años, Júpiter entrando en Piscis, lo que nos va a ayudar es a hacer como un ordenamiento o darle un sentido y un significado a muchas de esas partes caóticas, traduciéndolas de alguna manera a otro lenguaje mágico, simbólico, artístico, filosófico, religioso, en fin, lenguajes alternativos que no son los lenguajes de la casa 6, sino de la casa 12, que son los lenguajes del alma, de los símbolos, de los mitos, de las mitologías, de los cuentos. Entonces, pensaría yo que qué buen momento para todos aquellos que tienen ya un lenguaje cultivado, artístico, para que se sienten a escribir, a pintar, a hacer música, a hacer poesía, porque muchos necesitamos de esa poesía, que no somos tan traductores de esos mundos, porque no tenemos ese lenguaje cultivado y que ustedes los artistas lo tienen. Y cómo es de importante sacar esas composiciones al mundo, porque están siendo un reflejo de todo lo que muchos sentimos y que no tenemos capacidad de ponerlo en palabras o en imágenes, ¿no? Ahora vamos a ir un poco más allá. Para Juan, para Cari, para las personas que están en este momento, para mí mismo. Si Neptuno es una antena transpersonal, está así recibiendo la totalidad, la totalidad. Y Júpiter nos produce una expansión a través de los sentidos, de la sensorialidad, de la sumatoria de todos los sentidos, que es lo que usan los artistas, o los niños, o nuestro niño. Nuestro niño no entendía el mundo, pero exploraba y se lo gozaba y se lo jugaba, ¿no? Se lo disfrutaba. Esta conexión Júpiter-Neptuno, y aquí les pido a los dos, vamos a meternos en un ambiente un poquito más de fondo, por decirlo de alguna manera, o no más de fondo. Nosotros no estamos solos en este espacio, ni en este universo. Ni en el universo, no somos solamente lo que estamos viendo aquí sobre la superficie de la Tierra. Y esta conexión Júpiter-Neptuno, que es expansiva, nos va a mandar a una conexión que ya existe, que ya se ha dado,
pero se va a incrementar de una manera muy potente, o ya se está incrementando en este momento, hacia afuera, entre comillas hacia afuera, es decir, la conexión con otras conciencias, otras inteligencias. Muchos de estos místicos, poetas, locos, pintores incomprendidos, tenían conexión con estados ampliados de conciencia. Vivaldi, por ejemplo, allá el hombre en su misa y de pronto entraba esa canalización, oía, botaba la misa y se sentaba a escribir la partitura. Eso le pasó a él muchas veces. Y también va a ocurrir esa conexión de expansión interna, de conexión profunda. Es que la vida no es solo trabajo, plata, yo sé que nos toca. Yo tengo que hacer eso y cumplir, eso es verdad, pero no nos podemos quedar atrapados en que hay que ganarse el pan con el sudor de la frente. Ese paradigma hay que trascenderlo porque nos ha hecho mucho daño. Eso es un pedacito de la vida, no es el fundamento de la vida. Entonces, ¿ustedes cómo ven que se nos viene o ya estamos en una conexión hacia la totalidad? Todos, artistas, no artistas, niños, viejos, estamos en una conexión ya total, plena, a través de los sentidos, de los sueños, de los métodos que nos permiten conectarnos con la totalidad. ¿Cómo ven eso? No sé, yo lo capto, ya lo vivo. ¿Ustedes cómo lo sienten? Bueno, yo lo siento que hay una mayor apertura también. Hay algo que no quiero como nombrar desde el punto de vista de lo astrológico, que también esa conjunción hace aspectos armónicos a los nodos, a este eje. Y tú dijiste algo que es súper importante, que es el dejar de guiarnos por lo que tengo, ¿verdad? Material, concreto, mis posesiones, y ese eje que estamos entrando ahora y el que también toca los aspectos armónicos, tiene que ver con las posesiones. Entonces también creo que ahí hay algo que es muy importante a nivel, como tú dices, como mucho más allá de este colectivo que solamente incluso incluye al planeta Tierra, sino que también a los otros seres que pueden estar en diferentes lugares, ¿verdad? Con los que también nos conectamos, incluso esas energías más elevadas con las que desde siempre la humanidad le ha rendido culto, que da lo mismo si de dónde vienen o cómo se expresan, pero siempre han estado presentes. Algunos creen, otros no. Entonces yo creo que de todas maneras hay una mayor receptividad a todo esto. Sí, también creo que es importante mencionar que estamos en un momento en el que estamos como socialmente muy divididos entre los que creen y los que no creen, y los que se abren y los que están cerrados absolutamente. Entonces también, para mí, esta entrada de Júpiter, que es quien rige las creencias y las dogmas, y como que finalmente es el que nos muestra el camino, como ese maestro, eh, al verse un poco mareado, porque yo lo percibo como mareado en Piscis, o sea, muy a gusto, pero al mismo tiempo un poco mareado porque pierde totalmente los límites, o sea, eh, ya no tiene dónde como sostener esa imagen de fe, ¿verdad? De la que hablábamos. Entonces yo creo que de una u otra manera el que estaba sensible y permeable a conectar con otras energías, ya este es el momento en el que se va a empezar a mostrar con más fuerza. Ahora, yo creo que este es un momento como es corto este proceso en el fondo. Neptuno lleva muchos años ahí y no es que no ha estado haciendo nada, lo que pasa es que no le ponemos la atención que realmente requiere, pero nos ha movido muchísimo Neptuno en Piscis. Creo que este momento como intensivo, intenso y corto de Júpiter y los planetas personales conectando con Neptuno en Piscis, nos va a mostrar algo de lo cual desde ahí yo creo que surge una nueva apertura. No es que en ese mismo contacto va a suceder la apertura, yo al menos lo pienso así. Yo creo que ya lo estamos sintiendo desde mucho antes, y los que estaban más sensibilizados lo han podido como llevar a su vida práctica, como lo que dice Martín, que ya está
viviéndolo, yo también siento que lo estoy viviendo, Juan Carlos también, sin duda. Entonces, probablemente este es el momento en que la energía se vuelve mucho más fuerte para no poder negarla. Yo lo veo así. De acuerdo, ahí y pones un punto importante y es ese Júpiter diluyéndose en el inmenso mar, ¿no? Llega a Piscis y es como se diluye. ¿Qué se diluye Júpiter? Júpiter también es regente de Sagitario. Unos dogmas, unas lealtades hacia unos principios religiosos. Seguramente Júpiter entrando en Piscis tiene la gran oportunidad de diluir esas fronteras o esos dogmas que ya lo hizo un poco el nodo sur pasando por Sagitario y que ahora con Júpiter en Piscis viene mucho más marcado para poder empezar a sentir que la vida no solamente es lo visible, que también es lo sensorial, lo espiritual, lo intuitivo. Cuando el peregrino entra al laberinto y se pierde cuál era el objetivo en esos antiguos ritos de iniciación, que desarrollara la intuición, no solamente lo que veía con los 5 sentidos, sino que empezara a escuchar su corazón. ¿Sí? Y pensaría yo que eso es algo que viene a hacer ese Júpiter allí. Escucha algo más que no es lo que se oye con los oídos, lo que se escucha con el alma. Sí, ahí me estás haciendo acordar de la frase de Jesús en la Biblia: el que tenga oídos que oiga. Entonces, la gente dirá, o las personas dirán, bueno, ¿y cómo hacemos para aprovecharlo? ¿Qué hacemos? ¿De qué manera? Entonces, Cari nos dice el arte, de ese permiso de, todos tenemos un artista adentro, Todo. es el permiso de recibir esa impresión y de hacer algo con ello. Ese permiso de estar en soledad consigo mismo. La soledad es una casa que se llama la casa 2 en astrología. Es una casa muy importante. Nosotros ya estuvimos en el vientre de nuestra madre en soledad y aquí estamos. Entonces debemos dejarle de verla como algo que tenemos que evitar y que es malo. Es poder cultivar, estar en nuestra edad, en la edad del sol, en nuestra propia compañía, en nuestro propio ser. Nos podemos permitir momentos para meditar, para contemplar la naturaleza, para mirar las nubes, para mirar que estamos vivos, para mirar arriba. Es interesante acostarse en el piso y mirar el cielo. Y el mundo es otro. Y ahí está y nunca lo vemos. Eso es Júpiter también, ver lo que no habíamos visto. Por eso parece una antena, una parabólica que está captando. Tenemos un momento para conectarnos con esas enseñanzas de los antiguos sabios y de los modernos sabios, que son las mismas enseñanzas. Es un espacio para nuestra interioridad, para nuestro cultivo interior, porque el eje Piscis-Virgo es el eje de la existencia. Y para poder asumir la existencia cotidiana, los roles que todos tenemos, necesitamos una conexión con nuestro ser de manera más profunda, más existencial, más viva. Hay otra, voy a jalarle aquí un poquito a Júpiter en Piscis, tomando la religión como religare, unir. El concepto religión significa unión, unión con la totalidad. En algún momento Jesús dijo, el cuerpo es el templo del espíritu. Eso es muy fuerte. Entonces, donde yo esté, estoy en el templo del espíritu, y donde estamos en el templo de la naturaleza, un templo vivo de la naturaleza. Entonces, qué buen momento para sentirnos conectados con la sacralidad de la vida. Y en ese estado, esa conexión con esos otros seres visibles, no visibles, humanos, no humanos, que están en este plano, con los cuales convivimos. Debemos dejar de tener miedo y paradigmas de que eso es falso, sino más bien abrir nuestra mente y decir, sí, están ahí, nos acompañan, y qué bueno que estamos acompañados, y qué bueno que están ahí porque nos pueden ayudar en esta transición de conciencia, en esta elevación que estamos viviendo, para enrutarnos de una manera más adecuada, más sana, más benigna con la totalidad de la vida. Pienso que viene no es que viene, ya estamos en un jalonazo de conciencia importante. Hay procedimientos antiguos, chamánicos, hay procedimientos modernos que nos permiten conectarnos más con nuestro ser internos. Hay investigaciones muy serias en el campo de la ciencia, muy avanzadas, que nos están hablando de
de lo que se veía antes como paradigmas, hoy se ve como una puerta posible para solucionar traumas y conectarse con el ser interno. Entonces, démonos permiso de abrir nuestra mente. Júpiter es a lo Cristóbal Colón. Tener la fe aquí no es una creencia ciega, sino algo que sabe, que aunque no sabe qué es, pero sabe que es, Una certeza absoluta. se mete, sí, se mete. Los cabalistas hablan de que la fe es una certeza, pero no es una certeza racional de que 1 más 1 es 2, es más que eso. Entonces es un momento de confiar, y para confiar necesitamos permitirnos sentirnos, para asumir lo que nos corresponde en los roles de la vida cotidiana. Hay tres cosas que voy a sugerir, que no son mías, ni me faltaban, pero las he recogido porque me parecen muy valiosas. Es de uno de los hombres poderosos del siglo XX-XXI, que está vivo aún, Stanislav Grof, que dice: el hecho de que una cosa sea desagradable, incómoda, no significa que sea mala. Y creo que eso nos puede ser muy útil, nos va a empoderar. Segundo, de esas experiencias difíciles, incómodas, es de donde podemos extraer una sabiduría muy profunda para la vida. De esas experiencias vivas que nos hacen crecer, podemos extraer sabiduría. Y tercero, si se presenta lo que se presente, estás listo. Enfréntalo, vívelo, asúmelo. Estamos listos. Si vamos así, es distinto a qué desgracia, el coronavirus, la bolsa. Es la vida que está fluyendo y estamos vivos y hay otras posibilidades. No solo de pan vive el hombre. Otra vez saquemos allá la Biblia. Recuerdo un curita que conocí hace muchos años, no me acuerdo el nombre, y él decía: mire, la Biblia no es un desodorante, para andar con ella aquí debajo del brazo no sirve para eso. Me acuerdo mucho de él que decía eso: la Biblia no es un, por favor, sáquese la Biblia debajo del brazo y más bien trate de vivirla. Ni siquiera de leerla y repetir de memoria, sino saque, eso no es un desodorante, no sirve para eso. Entonces creo que necesitamos volver a retomar de esas enseñanzas ancestrales de Oriente, de Occidente y de los guías modernos y de los guías que están allá arriba, que Cari nos puede hablar un poquito de eso, de esos guías que nos guían, que siempre han estado ahí y que están esperando es a que miremos para arriba y para adentro y que nos permitamos dejarnos conducir, porque no estamos solos, de verdad que no estamos solos, y eso nos da fe, nos da confianza, porque hay que arreglar un montón de temas aquí, sociales, económicos, personales. Tengamos fe y confianza, que estamos guiados, que somos conducidos y que tenemos como los niños que están siendo cuidados por las madres o los padres, que a pesar de las locuras que hemos hecho, podemos revertir todo lo que está pasando. Cari, ¿qué nos puedes decir de esa conexión más macrocósmica con estos seres aquí terrestres? Yo lo que más he como aprendido, sobre todo en este último tiempo, en esa conexión divina, sagrada, es que así como Júpiter, que vive en nosotros, que es el buscador espiritual, ¿cierto? Hay una soberbia, y hay una soberbia que creo que es la soberbia más fuerte de todas las soberbias que el ser humano puede tener, que es la soberbia espiritual. Y es el creer que nosotros podemos como controlar lo que pasa en nuestra vida, o podemos decidir quién nos guía, o podemos decidir quién nos acompaña, o quién existe, o quién no existe. Y esa soberbia creo que es muy fuerte porque es la que nos ciega, es la que nos deja solos finalmente. Yo comparto, uno llega a esta vida solo y se va solo, pero cuando uno deja esa soberbia de lado y se da cuenta de que esto es mucho más grande que uno mismo, nunca llegamos ni nos vamos solos. Nunca hemos llegado, nunca nos hemos ido tampoco. Solamente estamos en un traslape, ¿cierto? Energético de vida en el fondo. Estamos viviendo una experiencia, estamos en estas investigaciones que tú nombras y también lo vivimos sin investigar nada cada vez que dormimos, ¿cierto? Cuando soñamos.
vivimos otras experiencias, otras dimensiones, otras formas, incluso podemos cambiar de cuerpo, podemos no tener cuerpo, podemos ver desde arriba, podemos estar en otros planetas. Cada vez que nos vamos a dormir y soñamos, tenemos esa experiencia. Entonces digo, ¿por qué a la humanidad o a algunas personas de la humanidad, todavía muchos, lamentablemente, les cuesta tanto aceptarlo? Porque ni siquiera es creerlo, aceptarlo, de que existe, es real, está ahí. Ahora, también existe esta realidad. Lo que estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo tiene que ser así y es perfecto así. Pero si nos olvidamos de nuestra conexión del alma, y ahí también está el tema de los ancestros, es un dolor que yo tengo muy fuerte en mi corazón, eh, como chilena, tiene que ver con la negación de nuestras culturas ancestrales. Eh, yo nunca me he sentido cómoda con eso, obviamente, tampoco, y tengo que reconocerlo, he hecho mucho al respecto. Me fue mucho más cómodo ir buscando culturas ancestrales que estaban más vigentes y más vivas en otros países, sin hacerme cargo de que en mi tierra hay mucha cultura y hay mucha sabiduría. Y eso creo que es algo que también estamos en un momento, oportunidad de poder abrir esa puerta y decir, no es tarde, ellos siempre han estado, la sabiduría siempre ha estado, esa sabiduría que tiene cientos, miles de años, ¿cierto? Se ha traspasado de generación y quizás si llegamos y los escuchamos, nos vamos a dar cuenta de que llega un punto en que esa sabiduría no vino desde aquí. Llega un punto de que esa sabiduría, a través de los mitos, a través de las historias ancestrales, ¿verdad? Nos hablan de que siempre llegan del cielo, siempre llegan de otros lados, siempre es a través de una conexión diferente, de otra, que parece una experiencia súper poco concreta, ¿verdad? Entonces, yo creo que estamos viviendo un momento de transformación muy fuerte en el que obviamente todo lo que acostumbramos como humanidad y sociedad a entender como el espacio seguro, se diluyó, se está diluyendo, está en guerra, está en conflicto, y eso nos tiene muy complicados porque en realidad cuesta mucho sostenerse si todo se nos está derrumbando, pero si nos abrimos a la posibilidad de que todo lo que creemos que es todo es mucho más grande que eso y nos damos cuenta de que lo que es todo no se está derrumbando y que lo que es mucho más amplio y infinito, ¿cierto? Y ahí volvemos a Neptuno en el fondo como esta infinitud de la vida. Eh, yo al menos personalmente encuentro mucha calma y mucha paz. No sé cómo lo ven. De acuerdo. Sí, total. Pues Martín y mi querida Cari, sin duda alguna es un tema complejo, difícil meterse uno con temas religiosos, espirituales, trascendentes, de otros seres, de muchos seres, que igual todos tenemos muchos seres también internamente dentro. Desde la astrología podemos ver todo ese teatro con todos los planetas, cada uno representante de un actor interno. Y bueno, tema complejo, pero muchas gracias por medírtele a este tema, mi querida Cari, y por habernos acompañado en este espacio. ¿Mm? Y gracias, Martín, por todos tus aportes y, como Sí, siempre, esa inspiración. yo creo, Juan, que el mundo no es para vivirlo con miedo, porque el árbol, yo tengo aquí al frente de mi casa un pino, y todos los días cuando abro la ventana lo veo, y él sigue botando hojas, ayuda a purificar el aire, le da sombra a los pájaros, nido a los, y no tiene miedo. Y creo que este es un momento donde precisamente Júpiter, Neptuno y Urano, cuadratura Saturno, nos está diciendo, dejemos el miedo, porque la vida no se fundamenta en el miedo a ser. La naturaleza no tiene miedo de ser. Y me parece que es el momento de, no estamos irrespetando a nadie, sino estamos es precisamente mostrando lo que es obvio, lo que la misma ciencia hoy reconoce como real. Hace años lo negaba y hoy lo niega. Cari ha tocado un punto fundamental, dice, se nos está cayendo todo, pero no se está cayendo lo esencial. Se está cayendo lo aparente, lo que no sirve,
lo que no es útil, como las hojas del otoño cuando se desprenden de los árboles en el otoño. Me preguntaba alguna vez en Estados Unidos, decía, pero ¿por qué en este otoño tan duro los árboles se tienen que desnudar si van para un invierno muy crudo? De pronto entendí que tenemos que soltar precisamente para pasar al otro lado, para poder nacer en la primavera. No es acaparando ni reteniendo, y cuando hablamos de retener no se trata solo de retener el mundo material, sino ideas obsoletas o que ya cumplieron su cometido, que fueron válidas, buenas, pero que ya hoy no nos sirven. Entonces, para mí siempre esta actitud, este mudra, no es que me quitan, es que yo ofrezco, entrego. Y si ofrezco y entrego, recibo. Entonces pienso que es un momento donde podemos tocar estos temas, se necesita más, porque la astrología sirve es para que nos reconozcamos como totalidad. Somos totalidad. No es que todo se configuró para mí, Martín, y yo qué voy a hacer con la carta, a ver cómo me va mejor en la vida. Sí, esa es una forma, pero es una pequeña forma. Pero hay otra forma que dice, como hacían los antiguos, ¿cómo resonamos? Por eso hacían rituales y ciertas configuraciones, danzas, cosas, para resonar, para producir la sincronía, la asimilación y producir realmente una conexión armónica. Y estamos necesitando a gritos esa conexión armónica con nosotros mismos y con la totalidad. Si estamos armónicos acá, estamos armónicos afuera. Y los invito a que seamos Cristóbales Colón en el buen sentido. Yo sé que me van a decir, eso nos conquistó. Entonces llamémoslo otra cosa, que seamos como el niño que nace y empieza a gatear, a explorar el mundo. Démonos permiso de explorar nuestra conciencia y la conexión con el entorno, que nos va a ser muy útil. Vamos a crecer. No hay errores, hay aprendizajes. El niño se cae muchas veces, no porque cometa errores caminando, está aprendiendo. Entonces, las caídas que hemos tenido en esta vida, en todo sentido, son aprendizajes. Estamos aprendiendo. Así es, Muy totalmente. bien. Bueno, Sí. pues muchas gracias. Muchas gracias, Cari. Bueno, a los Esperamos dos, volverte a tener en a estos todos. espacios. Y, y un saludo muy especial a toda nuestra audiencia que ha estado tan activa ahí por el chat. Muchas gracias por su atención, por estar atentos. Sí. Nos vemos en Bueno, 8 Muchas días. gracias. nos vemos en 8 días. Cari, Muchas muchas gracias a Chao. gracias. ustedes. Un placer. Que estén muy bien.